¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana hemos estado hablando sobre la empatía, ya en nuestro primer video de la semana. Si usted no lo vio, búsquelo por favor para no repetirme. Intenté encuadrar un poco el término de la empatía y en qué momento es en donde podríamos empezar a ver más bien algo hacia la psicopatía y en qué momento nos vamos a encontrar más bien con un entorpecimiento en el desarrollo que nos puede ir provocando problemas a la hora de socializar. Y que esto es lo que por lo general vamos experimentando con estas faltas de empatía, ¿no? ¿Por qué no puedo ser empático? ¿Por qué no puedo leer las situaciones sociales? ¿Por qué no puedo saber qué es lo que quiere el otro de mí? Ahí es en donde vamos a partir, porque si se fija, la cuestión de la empatía, en algún momento tuve una discusión súper fructífera con un colega mío cuando estaba hace mucho tiempo, ¿no? Que estábamos hablando sobre la importancia de la empatía y mi compañero me estaba planteando su punto de vista alrededor de un estudio que había leído y cómo la empatía entre los animales sociales era el punto de partida para evolucionar la inteligencia. Fíjese nada más lo fuerte que tiene que ver esto. Porque, si se fija, nosotros no podemos existir en el mundo si no nos podemos poner en el lugar del otro. Esto es una de las situaciones o de las herramientas más básicas que debemos de desarrollar para desarrollarnos nosotros como personas en el mundo. En la cuestión de la psicopatía, como ya le estaba diciendo, no es directamente que seamos como un mueble, no como un hongo que no sabe conectarse con los demás, sino que más bien se va fingiendo esto, se aprende de una manera como más bien calculada y no como algo que nos viene más bien natural, ¿no? Porque, otra vez, si habláramos del momento en el cual nosotros vamos desarrollando este tipo de habilidades, de herramientas, es desde que somos increíblemente pequeñitos. Fíjese, nada más en esos primeros momentos que podemos tener con nuestra madre, si tuvimos la oportunidad de que se nos amamantara, es una conexión cuerpo a cuerpo con otro ser humano, ¿no? Y es una conexión que nos nutre, que nos mantiene vivos y que para la madre puede ser algo agradable de hacer o desagradable de hacer, ¿no? Se puede vivir con muchísima ternura, pero también después de un rato de estar amamantando, la tetita se empieza a lastimar, ¿no? Se empieza a gritar, la leche baja y duele, los niños empiezan a desarrollar dientes y ya no es una situación tan tierna ni tan bonita como se quiere plantear en los anuncios de leche materna. Pero ahí, en ese momento, fíjese nada más cómo vamos experimentando una conexión con alguien más. En el saber que se nos está acogiendo en el seno de alguien más, que se nos está viendo a los ojos, tal vez, que se nos está apapachando, que se nos está nutriendo por estar en contacto con otra persona. Y nosotros, si mordemos, si escupimos, si arañamos, la otra persona nos va a rechazar. No hay de otra, ¿no? Ahí son esas primeras lecciones en decir, ah, caray, si yo hago esto, la otra persona se me va a alejar. Si yo no me comporto de cierta manera, la otra persona no me va a querer tener cerca. Y vamos viendo cómo los niños, de una manera sumamente natural, empiezan a imitar nuestros gestos y nos empiezan a sonreír, ¿no? Los niños se ponen contentos y se sonríen y nosotros nos sonreímos y bueno, es una cuestión mágica, ¿no? Ay, mira qué bonito, se está sonriendo, me ve y le da gusto y nos da gusto tener al bebé cerca. Esos son esos primeros momentos. Entonces, si se fija, no es algo que uno podría decir, era un niño psicópata, entonces el niño no sonreía y mordía tetas. No. Hay algo que se fractura en el camino. Hay algo que nos lastima y nos deja desconectados de eso. Si esto lo alejamos todavía más en el tiempo, fíjese cómo esas interacciones de empatía van a ser, otra vez, como la columna vertebral de nuestra vida como seres humanos. ¿Por qué? Porque constantemente, por ser seres sociales, por vivir en una comunidad, estamos en una pregunta: ¿qué quiere el otro de mí?
qué es lo que yo quiero del otro y cómo lo puedo conseguir. Eso es justamente lo que nos va empujando a desarrollar ese sentido de empatía. Y hay personas que lo pueden ir viviendo de una manera más natural, ¿no? Si no está esa fractura en el desarrollo, en donde pareciera que es algo, ¿cómo lo podríamos decir? Tan suave, tan natural como simplemente me siento bien entre la gente, ¿no? Y la gente se siente bien con mi compañía. Evidentemente que ahí hubo ajustes, ¿no? En el darnos cuenta, por ejemplo, cuando los niños están creciendo y golpean a los demás y que eso no se hace, ¿no? Porque me duele, porque yo siento también, porque eso no es educado, por lo que usted guste. Pero tuvimos un momento de socialización y poco a poco esto se vuelve algo natural en nosotros. Cuando vemos eso más bien fracturado, lo vamos a ver en personas en donde lo tienen que aprender de una manera casi artificial, ¿no? ¿Qué es lo que se está esperando de mí? Y yo lo voy actuando como si fuera de un guión. Y eso es algo interesante y que de alguna manera agarran bien la idea las películas y Hollywood. Porque esos fragmentitos, por ejemplo, hay una serie muy interesante que yo estoy seguro de que quien escribió esa serie o conocía al personaje realmente como alguien que existía, o es alguien que tiene conocimiento de psicología de lo profundo de la personalidad. Dexter se llama la serie. Es una de estas series que evidentemente es una ficción, pero las interacciones que va teniendo el personaje son increíblemente detalladas de cómo sucede eso, ¿no? De cómo esta persona tiene que ir leyendo el medio ambiente para saber cómo se debería de comportar para no delatar que es un asesino. Cómo todo se va sosteniendo sobre una mentira, cómo busca una familia, hacerse una familia para pasar desapercibido, para seguir llevando a cabo estos actos espantosos que hacía, ¿no? Pero si se fija, todo es un montaje. Eso es muy distinto. Ese es ahora sí lo que podríamos pensar como una parte psicopática en la personalidad y esa falta de empatía. En algunos de los ejemplos que le di en el primer video, era más bien como estos roces, como estos choques sociales que vamos teniendo con los demás. Hay un momento muy clave, muy básico, que tiene que ver cuando nos estamos intentando acercar o a los amigos o a las personas del sexo opuesto, a las personas que nos atraen sexualmente. Porque ahí empezamos a ver lo torpes que somos, porque eso no se aprende cuando somos niños. Eso se va aprendiendo ya que estamos más grandecitos. Porque eso ya tiene que ver con el desarrollo de nuestra sexualidad. Que desde un principio está esta sexualidad, pero que va teniendo significados diferentes. Y que ya que más o menos vamos por la pubertad, que ya estamos centrados en la adolescencia, esto se empieza a volver muy importante. Y si de entrada parte de nuestro desarrollo social ya estaba lastimado, ya iba raspado en el camino, eso se nos va a hacer increíblemente difícil, ¿no? Porque ¿qué quieren las mujeres, por ejemplo, de los hombres, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer para que esa persona me quiera, para que se me acerque? Y sigue esa pregunta, porque si se fija, somos a través de las otras personas, de las conexiones que tenemos, de las personas que tenemos cerca. Entonces, ahí más bien vamos a ir viendo estos descalabros, porque esto es un problema constante, y se lo planteaba como un ejemplo en ese primer video, con los matrimonios. Porque siempre está esta sensación de que el otro no me entiende, de que el otro no lee lo que yo le estoy queriendo decir. Y es que somos personas tan distintas que nos aventamos un voladito a vivir encerrados en una casa, que es imposible que no hayan esas fricciones, ¿no? Es algo que va a surgir. Esos son los problemas más naturales que podamos tener en una relación de pareja, ¿no? Que no me entiendes, es que yo te estoy diciendo algo y tú no me entiendes. Y ahí me parece que es más como esa generalidad de poder entender que tal vez yo no soy tan empático con los demás y que tengo que trabajar en mi empatía y que tengo que hacer ciertas cosas porque no alcanzamos a leer lo que nos están diciendo los demás. Pero déjeme le digo, una vez más, que este es un problema totalmente natural. No es que esté enfermo de nada, no. Es algo que a todos se nos va dificultando. ¿Por qué? Porque mientras vamos creciendo, las relaciones se van haciendo cada vez más complejas. Y fíjese cómo esos problemas no surgen, si lo viéramos de una manera escalonada,
en los noviazgos al principio. ¿Por qué? Porque hay un enamoramiento, porque estamos buscando estar de una u otra manera con esa otra persona, sino que empiezan a surgir más bien como en una cotidianidad. Ya que estamos establecidos en una relación, de repente es que ¿por qué no me entiendes lo que te quiero decir? Es que ¿por qué no preveniste lo que iba a suceder? ¿Por qué no pensaste en cómo me iba a sentir yo? Y fíjese cómo a un principio del video le estaba diciendo que es la cosa más natural, es la cuestión más natural desarrollar la empatía como seres humanos. Sin embargo, la cuestión es que aun que es algo tan fundamental, hay algo que tiene una fuerza, yo creo que más grande, que es nuestro egoísmo y nuestra incapacidad a veces de ver mucho más allá de nuestras narices en cuestión de las emociones. Nosotros nos podemos poner en el lugar de los demás. Por ejemplo, sabemos de cierto que si le piso el pie a alguien más, le va a doler. Por lo mismo, ando con cuidado de no pisarle los pies a los otros, ¿no? Eso es algo totalmente natural. Nadie va a necesitar que se lo expliquemos con un pizarrón. Pero, ¿y qué tal si nos ponemos en una situación más avanzada y decir, si yo tengo prisa, no me importan las prioridades de los demás mientras yo llegue primero? Eso es una fuerza, increíble con la que tenemos que estar lidiando en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estamos muy en ese sentido. Todos queremos ser lo más importante. Todos queremos tener ese primer lugar. Todos queremos avanzar de esa manera. Y en ese avanzar de esa manera, pues vamos atropellando a los demás. Y eso no tiene que ver directamente con una falta de empatía, sino no con la capacidad de empatizar con los demás, sino que al final de cuentas nos vale madre. Ese es el punto. No es que no estemos desarrollados de esa manera, sino que simplemente no nos importa lo que sientan los demás, ¿no? Pensemos otra vez en esta cuestión de las parejas. ¿Qué sucede en una infidelidad? ¿No? Fíjese, intentemos desglosar un poquito ahí, desmenuzar ese tema. Si la otra persona, podemos comenzar con esa premisa, si la otra persona supiera el daño que me va a hacer que me engañe, no me debería de engañar, porque estamos en el supuesto que le importa lo que siento. Y sin embargo sucede. Y muchas de las veces, la gran mayoría de las veces, escuchamos en la causa de por qué el otro fue infiel, una respuesta de no pensé que me fueran a cachar, pensé que me podía salir con la mía. Y en el mejor de los casos es una persona que aún así siente dolor por el otro porque sabe que le hizo daño. Sin embargo, puso en primer lugar sus deseos y sus necesidades y en segundo lugar lo que sintiera el otro. Eso no es una falta de empatía, no es que no supiera qué es lo que iba a suceder, sino que simplemente no le importó y lo hizo de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que ya de ahí podemos ir entendiendo realmente qué es lo que va pasando con esto de la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos todos, ¿no? La mayoría, de poder leer esas relaciones, de poder entender cómo se va a sentir el otro. No tiene que ver con cómo actuamos. Eso ya es algo muchísimo más elaborado, muchísimo más complejo y que no es natural dentro de ese desarrollo que tengamos esos miramientos con los demás. Es algo que tiene que ver con la manera en la que somos criados y en la manera en la que nosotros también nos vamos construyendo como adultos. ¿Cuáles son las decisiones que vamos tomando? Y fíjese cómo uno podría decir, pues es que las infidelidades son una cosa terrible, ¿no? Que falta de empatía, que dolo, que molestia. Pero fíjese cómo hay ciertos valores que vamos reforzando en casa que van como fortaleciendo esta idea de que los demás no importan. Cuando decimos la familia es primero, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y esto es una cosa que se va viviendo como un valor casi universal, ¿no? Mi familia es lo primero. ¿Qué decimos ahí? Los que no son de mi sangre, los que no se parecen a mí, los que no son familiares para mí, son mucho menos importantes que los demás, ¿no? Y esto, uno podría decir, pero es que ¿cómo podría decir esto, no? Imagínese que usted tiene alguno de sus familiares que necesita un trasplante de riñón, pensemos, y usted puede darle un trasplante de riñón a esa persona, pero hay otra persona en la lista de trasplantes que estaba primero que su familiar. ¿A quién se lo da? Casi la respuesta es en automático, ¿no? A mi familiar.
aunque el otro esté esperando, aunque el otro tenga más probabilidades de morir, se lo voy a dar a mi familiar, porque mi familiar me importa más. Si se fija cómo ahí es un egoísmo del cual no nos podemos zafar y que realmente es una cosa bastante natural, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a ver primero por las personas que yo quiero, ¿no? Porque en esas personas que yo quiero también está mi bienestar. No es porque seamos tan desinteresados, y solamente las personas que yo quiero, porque también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no? Tal vez si esa persona se muere, pues yo no voy a sentir nada, pero si esa persona que yo quiero se muere, yo me voy a sentir mal y por lo tanto voy a actuar sobre eso, ¿no? Entonces, otra vez ahí, no es que nos sintamos empatía, no es que no digamos, pues sí, pues pobre hombre, no, pobre mujer que va a morir esperando su riñón, pero pues yo se lo voy a dar a mi familiar. No es que simplemente seamos ignorantes de esa situación, sino que decidimos sobre de eso. Decidimos por nuestro egoísmo, ¿no? Y es un egoísmo que realmente no es el tema aquí ponernos en una cuestión como de un juzgado moral, ¿no? Así, esto no debería de ser porque eso moralmente es reprobable, porque al final de cuentas es como lo vamos viviendo. Acá la idea es poder entender por qué vamos respondiendo de esas maneras y alcanzar a distinguir que una cosa es fingir sentimientos humanos y otra cosa es que no me importen los sentimientos de los demás. Esto es no tener empatía y esto es ser una persona común y corriente, ¿no? Porque por lo general así vamos a actuar, porque son las personas cercanas a nosotros los que nos interesan. Imagínense, ¿no? Nosotros, nos podemos apurar para llegar y darles de cenar a los niños, pero en el otro continente hay niños que no han comido en 3 días. ¿Qué tanto le importan esos niños? ¿No? ¿Es porque no siente empatía por ellos? No, por supuesto que le puede dar tristecita, ¿no? Decir, pues sí, pues qué mal, pero órale, cómanse sus huevitos y su chocomilk. Porque estamos viendo por esas personas que nos traen un bienestar a nosotros, ¿no? Entonces, pues me parece que más bien por ahí tendríamos que llevar esta reflexión para poder entender a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de que tenemos o no tenemos empatía. También habíamos hablado un poquito sobre cómo se nos va entorpeciendo a veces las relaciones sociales y que lo vamos entendiendo por esta falta de empatía, pero ese es un tema mucho más profundo, déjeme le digo, porque ya podemos delimitar que la empatía tiene que ver con podernos poner en el lugar del otro. Pero fíjese cómo ya en eso se va haciendo una cosa mucho más compleja, porque no nada más es saber sobre el dolor, sobre el bienestar del otro, sino qué es lo que el otro desea de mí. Y esa es una pregunta, que nadie ha podido responder al día de hoy, ¿no? Pareciera que estamos ofreciendo cosas que nosotros no tenemos y que esa es la manera de irnos relacionando. Porque fíjese, si lo quisiéramos dar así como un pequeño avance de ese pensamiento, de esa reflexión, es nosotros le estamos ofreciendo a la otra persona en una relación de pareja un amor eterno e incondicional. Nosotros no sabemos si vamos a poder dar eso. Nosotros no sabemos si en 10 años, si en 5 años, si en 1 año yo voy a seguir queriendo a esa persona. Sin embargo, es lo que ofrecemos. Porque nosotros pensamos que el otro eso es lo que está buscando de nosotros. Y el otro, al escuchar eso, entra también en ese intercambio y nos ofrece algo similar. Y ninguno de los dos tenemos lo que estamos ofreciendo. Entonces, esa pregunta va mucho más allá de la empatía y es algo mucho más complejo porque tiene que ver con esa dinámica de los deseos y cómo nos vamos haciendo un objeto de deseo para los demás. Y esto, en ese sentido, no se preocupe, no es que le haga falta empatía, no es que sea un psicópata de closet, sino que es un problema humano con el que todos tenemos que vivir. Pero espero que le haya gustado el video. Si le gustó el video, déjenos un like, por favor, suscríbase. Ya mero llegamos a los 6,000 suscriptores. Qué gusto me da ver esos números subir, porque me da la impresión de que le va gustando cómo vamos desarrollando los temas aquí en su programa. Entonces, por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.